Sientes que rezas pero no recibes respuesta. ¿Quién busca y no encuentra? Estás haciendo todo bien, pero la voz de Dios parece cada vez más distante, así que detén todo ahora mismo, porque este video podría cambiar tu vida espiritual. La verdad es que hay 7 distracciones espirituales que silencian la dirección del Espíritu Santo en tu vida. ¿Y la peor parte? La mayoría de las personas ni siquiera saben que están atrapadas en ellos. Estas distracciones, estas influencias, esta crítica constante, este exceso de cosas por hacer, esta necesidad de agradar a todos, todo eso está silenciando la revelación que Dios quiere liberar sobre ti. Pero hoy, en este video, voy a mostrarte una por una de estas trampas y cómo superarlas con obediencia, silencio y libertad. No es cualquier contenido, es un llamado, una advertencia, una invitación para que restablezcas tu conexión con el cielo. Y antes de empezar, déjame decirte algo. Más de la mitad de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritos al canal. Si crees que Dios habla a través de este contenido, si quieres crecer en la fe y escuchar su voz con más claridad, entonces regístrate ahora. Es solo un clic, pero podría ser el primer paso en tu transformación espiritual. Ahora respira profundamente, abre tu corazón y acompáñame en este viaje, porque Dios está listo para hablar contigo. La única pregunta es, ¿estás listo para escuchar? Hay algo muy sutil, pero extremadamente peligroso, que ha alejado a muchos de la verdadera intimidad con el Señor: el ruido. No solo el ruido literal de las calles, las redes sociales o la televisión encendida todo el tiempo, sino el ruido interno, ese constante movimiento de pensamientos, preocupaciones, notificaciones y distracciones. Es como si el corazón estuviera siempre lleno de interferencias, como una radio mal sintonizada que intenta captar la frecuencia del cielo, pero no puede debido al ruido del mundo. El Espíritu Santo susurra, no grita, y para escuchar el susurro de Dios debemos aprender a valorar el silencio, un silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de paz. Jesús, en Marcos 1:35, nos da un claro ejemplo. Muy de mañana, siendo todavía oscuro, Jesús se levantó, salió de casa y se fue a un lugar solitario, donde oró. Esto nos muestra que incluso el Hijo de Dios se apartaba de las multitudes y buscaba lugares donde el ruido no le alcanzara. Hoy, lamentablemente, las influencias externas han ocupado este lugar de silencio. Hay contenidos, personas e incluso obligaciones que sofocan la espiritualidad. Por eso muchos dicen, no puedo escuchar a Dios. Y a menudo pregunto, ¿has estado silenciando al mundo o simplemente estás tratando de encajar a Dios en el ajetreo y el bullicio? No se trata de encajar, se trata de priorizar, porque donde hay exceso de estímulos, queda poco espacio para lo sagrado. Aquí es donde entra en juego la obediencia, porque silenciar al mundo requiere renuncia. Se requiere que apagues tu celular, cierres la puerta del dormitorio, respires profundamente y digas, Señor, dime que tu siervo está escuchando. Mucha gente confunde esto con aislamiento, pero no se trata de escapar del mundo. Se trata de preparar un altar de silencio dentro del alma donde Dios pueda morar. Aquí también interviene la racionalización exagerada. Algunos tratan de entender todo antes de escuchar, pero la fe nace del oír. Romanos 10:17, no del entender. El silencio es un acto de fe, y en esa fe comienza a florecer la libertad, porque cuando el corazón está quieto, el espíritu fluye. Cuando la mente descansa, llega la revelación. No es magia, es práctica. Intenta reservar 5 minutos de tu día para simplemente estar en silencio delante de Dios, sin listas de peticiones, sin distracciones, solo presencia. Poco a poco te darás cuenta de que esa voz que parecía lejana siempre estuvo ahí, solo esperando un espacio libre para hablar.
No todos los que caminan a tu lado hoy fueron enviados por Dios para tu futuro. Esta es una de las lecciones más difíciles, pero también más liberadoras que un discípulo de Cristo necesita aprender. A veces, lo que bloquea tu intimidad con el Señor no es un pecado manifiesto ni distracciones obvias. Es esa vieja y cómoda amistad que parece inofensiva, pero que a diario te aleja de la presencia de Dios. El apóstol Pablo nos advirtió en 1 Corintios 15:33, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y el problema, las malas no son acciones, sino las influencias sutiles. Esos amigos que siempre están inmersos en críticas, negatividad y chismes, te edifican o te quitan el espíritu. Te animan a crecer en la fe o alimentan la duda, la racionalización y el desánimo. Porque lo cierto es que quienes caminan con personas que no están comprometidas con Dios, tarde o temprano comienzan a ajustar su propio ritmo. Y mire, aquí no se trata de volverse espiritualmente arrogante ni de cortar lazos de manera grosera. Se trata de discernimiento. Si Jesús escogió caminar con 12, pero se retiró para estar a solas con el Padre, ¿quiénes somos nosotros para no filtrar a quién permitimos entrar en nuestra intimidad? Se necesita coraje para reconocer que algunas conexiones no son bendiciones, son distracciones. Que ciertos vínculos no unen, aprisionan. La vida con Dios exige intencionalidad. Y a veces eso incluye dejar ir a quienes insisten en vivir en la carne, en el exceso, en el deseo de agradar al mundo. ¿Y sabéis qué es lo más fuerte de todo esto? Cuando te alejas de estas influencias y te alineas con la obediencia, el Espíritu Santo comienza a conectarte con personas que te elevan, que oran por ti, que te desafían a ser mejor. Esto es la libertad. Poder elegir estar rodeado de quienes te empujan hacia el cielo. Si quieres escuchar la voz de Dios con claridad, comienza por examinar quién te susurra cada día, porque a veces la mayor interferencia no es el volumen, es la compañía. Juzgar es como un veneno que comienza con pequeñas dosis diarias y, sin darnos cuenta, contamina toda el alma. La crítica, ya sea dirigida a otros o a nosotros mismos, es una de las trampas espirituales más sutiles. El problema es que se disfraza de celo, cuidado y sinceridad, pero en realidad corroe la compasión, intoxica el corazón y bloquea la sensibilidad a la voz de Dios. Jesús fue muy directo al respecto en Mateo 7:1-2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el mismo juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y no se trata solo del juicio eterno, sino de cómo nuestra percepción espiritual se cierra cuando asumimos el papel que solo le corresponde a Dios. Porque quien juzga demasiado, escucha muy poco. Y el juzgar constantemente va muchas veces de la mano con la racionalización. Queremos entender, clasificar, medir, cuando Dios solo quiere que nos amemos, oremos y nos apoyemos unos a otros en el amor. Y lo que es más, aquellos que siempre señalan los errores de los demás, a menudo escapan de sus propios espejos. Pero lo más cruel de todas estas críticas es cuando se dirigen hacia el interior, cuando una persona se ve siempre insuficiente, equivocada, incapaz. Esto aprisiona, le impide reconocer quién es realmente en Cristo. La negatividad hacia uno mismo sofoca la libertad que Jesús conquistó. En Romanos 8:1 está escrito: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguno. Esto incluye esa voz interior que te dice que nunca cambiarás, nunca serás digno, que no tiene sentido intentarlo. Esto no es humildad, es esclavitud emocional disfrazada. Y Dios no te llamó para eso. Él te llamó a vivir en el Espíritu, no en la acusación.
La obediencia aquí implica reposicionar la mente, cambiar el juicio por la intercesión, la crítica por el estímulo, la carga por el descanso. Y cuando empiezas a hacer esto, dejar de juzgar a los demás, dejar de sabotearte a ti mismo, abres espacio para que el Espíritu actúe con más intensidad. La paz entra, el silencio interior aumenta y Dios comienza a hablar de nuevo. Y mira, qué alivio es escuchar su voz después de tanto tiempo escuchando solo la nuestra. Es sorprendente cómo los seres humanos tenemos una tendencia casi automática a amplificar lo que va mal. Es como si la mente creara un escenario solo para que el dolor se presente cada día. Y esto, sin darnos cuenta, alimenta una espiritualidad basada en la negatividad. Cuando la atención está siempre en los problemas, en lo que falta, en lo que no funcionó, la fe empieza a debilitarse. ¿Y sabéis qué es lo más peligroso? Esta mentalidad crea una atmósfera que dificulta escuchar la voz de Dios. El murmullo se convierte en una distracción constante. Filipenses 4, 6, 7 nos da el antídoto. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios guardará sus corazones y sus mentes. En otras palabras, el secreto no es ignorar el problema, sino cambiarlo por adoración. Dios no es sordo a tus aflicciones, sino que se manifiesta en medio de alabanzas, no de quejas. Salmo 22:3. La verdad es que mientras hablamos demasiado del problema, dejamos de declarar quién es Dios. Esto debilita el espíritu y fortalece la influencia del miedo, la duda y la racionalización excesiva. Pero ¿qué pasa si no funciona? Esta pregunta es hija de la incredulidad. ¿Alguna vez has intentado decir, aunque no lo vea ahora, creo en la acción de Dios? Este tipo de obediencia, de fe práctica, abre los cielos. En lugar de decir que es difícil, di que Dios es tu refugio. En lugar de quejarse por la demora, alabe su fidelidad. Esto no es una negación de la realidad, es una exaltación del Dios que reina sobre ella. Y cuando cambias tu enfoque, algo cambia en tu interior. Tu atmósfera espiritual se vuelve limpia. La paz comienza a invadir los rincones que estaban oscuros. El silencio del espíritu se hace audible y descubres que hay una poderosa libertad en dejar de repetir lo que el enemigo quiere que digas y comenzar a declarar lo que el cielo ya ha decretado sobre tu vida. Vivimos en una generación adicta al movimiento. Es un compromiso tras otro, una agenda ocupada, una cabeza llena. E incluso cuando el cuerpo se detiene, la mente continúa corriendo, persiguiendo objetivos, validando decisiones, tratando de resolver todo a la vez. Pero hay un problema serio con esto. El exceso roba presencia. Es como intentar escuchar una suave melodía en medio de una avenida ruidosa. Cuanto más intentas hacer, menos espacio dejas para lo que realmente importa, la presencia de Dios. En Lucas 10, 41-42, Jesús reprende con ternura a Marta. Marta, Marta, estás preocupada y angustiada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. María se detuvo. Marta corrió, y fue María quien escuchó a Jesús. Esto enseña mucho, porque la agitación puede incluso parecer celo, pero si nos impide detenernos a escuchar la voz de Dios, se ha convertido en una distracción. Aquí es donde entra un principio olvidado por muchos. El descanso también es espiritual. Decir no al exceso es decir sí a la profundidad. Hay personas que sirven tanto en la iglesia, ayudan a tanta gente, participan en todo, pero no pueden orar 10 minutos con el corazón en paz. ¿Y por qué? Porque está muy cansado, demasiado agotado. Y Dios nunca llamó a nadie a destruirse tratando de agradarle. La obediencia no se mide por la ocupación, sino por la conexión.
Hay un silencio necesario entre una tarea y otra, donde el espíritu susurra direcciones que cambiarán toda tu semana. Y cuando se ignora esa quietud, la racionalización toma el control. La mente intenta completar lo que el alma está pidiendo sentir. Es en este punto que muchos pierden la sensibilidad hacia el espíritu. Pero la buena noticia es que puedes regresar. Simplemente elige reducir la velocidad, reevaluar, cambia lo urgente por lo eterno. Y cuando haces eso, la libertad invade, porque vivir con prisas es una prisión disfrazada de productividad, pero vivir guiado por la presencia, eso es vida en abundancia. Una de las mayores trampas espirituales de nuestros días es la necesidad desesperada de complacer. Y lo más peligroso es que se presenta de manera sutil, como una búsqueda de aceptación, de reconocimiento, de elogio. Pero la verdad es dura. Quienes viven tratando de agradar a todos, inevitablemente desagradarán a Dios. Gálatas 1:10 nos confronta claramente. ¿Acaso busco ahora agradar a los hombres o a Dios? Si todavía buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muy fuerte, ¿verdad? Porque el deseo de agradar es una distracción disfrazada de virtud. Él te obliga a tomar cargas que Dios nunca te dijo que llevaras, a decir sí cuando el Espíritu te pide que digas no, a esconder tu fe para no ofender. Y en el proceso, te alejas no solo de las personas adecuadas, sino también de tu identidad en Cristo. Lo que comienza como un esfuerzo de simpatía termina en una vida sin dirección espiritual. Y entonces entra el ciclo más destructivo, la racionalización. Pero ¿qué pasa si me juzgan? ¿Qué pasa si pierdo amistades? ¿Y si no les gusto? Hermano, hermana, esto es la prisión. El miedo a la crítica te impide obedecer, y sin obediencia no hay manifestación de la presencia de Dios. El camino de la fe nunca ha sido el más popular. Jesús agradó al Padre, y por eso fue rechazado por muchos. Si el Maestro fue despreciado, ¿por qué piensas que agradar a todos es señal de éxito espiritual? La verdad es que la libertad comienza cuando entiendes que solo necesitas la aprobación de uno, el Señor. Cuando esta verdad se instala en el corazón, el silencio que una vez era perturbador, ahora se convierte en terreno fértil para que la voz de Dios florezca. Y lo hermoso es que cuando dejas de intentar complacer al mundo, empiezas a atraer a quienes realmente importan. Personas que están alineadas con el cielo, con el mismo enfoque, con la misma fe, y de repente lo que parecía soledad se convierte en verdadera comunión. Pensar es una bendición, pero pensar demasiado puede convertirse en una carga, especialmente cuando se trata de la vida espiritual. Hay personas que racionalizan tanto que desmantelan su propia fe pieza por pieza. ¿Fue realmente Dios quien me habló? ¿Y si todo está en mi cabeza? ¿Qué pasa si doy un paso y sale mal? Este análisis excesivo es una distracción furtiva que parece prudencia, pero que en realidad es paralizante. Santiago 1:6-8 habla del hombre que duda, diciendo que es inestable en todos sus caminos. Una mente dividida se convierte en un campo de batalla donde se pierde la obediencia, porque Dios habla sí, pero no suele repetirlo 1000 veces solo porque queremos más certeza. Muchas veces Él da un simple impulso, un toque del Espíritu, una dirección sutil y espera que confiemos. El problema es que en lugar de confiar, empezamos a racionalizar. Y lo que se suponía que sería un acto de fe se convierte en un ciclo interminable de indecisión. Y esto no sucede solo con grandes decisiones, como mudarse a una nueva ciudad o aceptar un ministerio. A veces es una instrucción sencilla: ora por esa persona, di una palabra de aliento, guarda silencio y simplemente adórame. Pero entonces llega la mente y empieza: ¿no me veré raro? ¿No es solo emoción?
¿Y si me equivoco? Y mientras todo esto sucede, la obediencia se va posponiendo. El silencio del espíritu se cambia por el clamor interno de la duda. La presencia de Dios se esconde detrás de pensamientos excesivos y al final la persona siente que Dios está lejos, cuando en realidad simplemente no escuchó. La libertad comienza cuando eliges obedecer antes de entenderlo todo, cuando confías más en la persona que habla que en tu propia capacidad de análisis. Eso es la fe. Es caminar cuando Dios te lo dice, aun sin ver todo el camino. Y cuando das ese paso, la voz que parecía un susurro se convierte en una dirección firme. La racionalización pierde fuerza y la paz toma el control. Hay momentos en nuestro caminar cuando la voz de Dios no falta, simplemente es ignorada, y no por malicia, sino por vacilación. Lo que muchos no se dan cuenta es que la obediencia es la llave que abre las puertas espirituales cerradas. Es como si el cielo estuviera listo para manifestarse, pero solo estuviera esperando un gesto de nuestra parte. En Juan 14:23, Jesús dice: «Si alguien me ama, obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él». No se trata solo de escuchar, se trata de obedecer. La fe sin acción es como una semilla guardada en un cajón, llena de potencial, pero sin fruto. Y a veces lo que nos impide obedecer es precisamente lo que mencionamos en los temas anteriores. Demasiadas distracciones, malas influencias, el deseo de agradar a todos o incluso la racionalización excesiva. Y el resultado es una vida donde la revelación de Dios parece distante. Pero el problema no está en Dios, sino en el eco de la desobediencia. Obedecer no siempre es fácil. A menudo se sentirá extraño, incómodo e incluso ilógico. Pero es precisamente allí donde se revela la fe. ¿Recuerdas a Abraham? Dios le dijo: «Sal de tu tierra». Génesis 12:1. Y se fue, sin mapa, sin manual, sin explicación. Y así se convirtió en el padre de una nación. Ahora piensa, ¿cuántas bendiciones podrías estar perdiéndote por no dar paso de obediencia? Y no tiene por qué ser algo grande. Podría ser orar al amanecer, perdonar a alguien, abandonar un hábito que te aleja de la presencia. El Espíritu Santo no nos da instrucciones por casualidad. Cada acto de obediencia es como un ladrillo que construye un puente entre tú y el cielo, y a medida que obedeces, algo sucede. El silencio de Dios se convierte en una dirección clara. La confusión se disipa y llega la libertad. Porque no hay nada más liberador que saber: estoy exactamente donde Dios quiere que esté. Cuando vives así, el cielo se abre, y la voz de Dios ya no es una búsqueda, es una realidad constante. Hay un tipo de silencio que no está vacío, está lleno de la presencia de Dios. Es en esta quietud donde ocurren las mayores revelaciones, pero por desgracia, poco se detiene el tiempo suficiente para probarlo. La rutina agitada, los compromisos interminables, el ruido del alma, todo ello se convierte en una barrera para ese momento sagrado donde Dios habla de manera íntima y personal. En 1 Reyes 19:12, cuando Elías esperaba oír la voz del Señor, Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Llegó con una suave brisa, un susurro, una presencia que solo se puede percibir cuando todo a tu alrededor queda en silencio. Y aquí es donde surge el reto. ¿Cómo cultivar este silencio en un mundo tan ruidoso? El secreto está en la intencionalidad. Crear espacios de descanso. Apaga tu teléfono celular. Aléjate de las distracciones. Y más, silencia también tu interior. Las racionalizaciones, los pensamientos que no cesan, los juicios internos. Porque la quietud exterior sin paz interior no es descanso, es solo ausencia de sonido. Cuando elegimos este camino de quietud, hacemos espacio para algo profundo, la revelación.
revelación sobre el propósito, sobre las decisiones, sobre el estado del alma. Muchas veces le pedimos a Dios una respuesta, pero no le damos tiempo para hablar. Corremos, preguntamos, nos quejamos, pero no escuchamos. ¿Y sabéis qué es bonito? Cuando por fin logramos silenciarlo todo, el Espíritu habla claramente. No porque Él haya cambiado, sino porque finalmente podemos escucharlo. La obediencia entonces deja de ser una carga y se convierte en una respuesta. La libertad surge de ese lugar silencioso, donde el ego se silencia y el espíritu se eleva. Y, curiosamente, es allí donde también descubrimos que no necesitamos tanto para sentirnos llenos. La presencia es suficiente, es abundante para aquellos que aprenden a esperar, a escuchar, a ser. Dios todavía habla, Él siempre hablaba, pero Él habla donde hay reverencia y no prisa, donde hay silencio y no exceso, donde hay fe y no ruido. ¿Cuántas veces te has sentido abrumado por tus propias emociones? Un día está bien y al siguiente se desmorona. En un momento sientes fe y al siguiente solo sientes dudas. El alma se siente como un campo minado y cada palabra, mirada o pensamiento desencadena una bomba interna. Aquí hay una verdad liberadora. En Cristo no estás llamado a vivir a merced de tus sentimientos. Has sido llamado a vivir en el Espíritu. En Gálatas 5:16, Pablo afirma: «Andad según el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». Esto incluye los impulsos emocionales que nos alejan de la paz. Vivir guiado por las emociones es como caminar sobre arenas movedizas, inestable, inseguro y agotador. Ahora bien, vivir en libertad significa tener control, equilibrio, conciencia espiritual. Nos equivoquemos y esto no sucede automáticamente. Es una elección diaria alinearse con Dios, orar incluso cuando no tienes ganas, obedecer incluso cuando todo dentro de ti quiere huir. Dominar las emociones no es reprimirlas, es dominarlas. Es decir, siento esto, pero elijo la fe. Es reconocer que estás herido, pero no dejar que el dolor dicte tus pasos. Es estar triste, pero aún así amar. Jesús, en Getsemaní, sintió una angustia mortal. Mateo 26:38. Pero dijo: «Hágase tu voluntad». Esto es libertad. Es poder sentir sin estar esclavizado. Y la clave de esto es la presencia constante del Espíritu Santo que produce autocontrol, uno de los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22-23. Cuando empiezas a dominar tus reacciones, sucede algo poderoso. Escuchas a Dios con más claridad, porque el alma ya no grita. Se establece el silencio interior. Las distracciones pierden fuerza y te das cuenta de que ya no eres una víctima de lo que sientes. Eres un hijo de Dios que te da poder. Esto lo cambia todo. El mundo puede estar en caos, pero tu ser interior está en paz. Y esta paz, hermano mío, hermana mía, es la mayor señal de que la libertad en Cristo no es un concepto, es una realidad accesible, aquí y ahora. Ahora dime, ¿cuál de estas distracciones espirituales estaba silenciando la voz de Dios en tu vida? ¿Fue un exceso, las influencias, o tal vez el miedo a no complacer a los demás? Comenta a continuación qué punto te llamó más la atención, porque tu respuesta podría fortalecer a alguien que esté pasando por la misma lucha. Y si este mensaje tocó tu corazón de alguna manera, no te vayas sin suscribirte al canal. Es con tu registro que podremos seguir produciendo contenidos profundos y transformadores como este. Y activa las notificaciones, porque habrá muchas revelaciones en los próximos videos y no querrás perdértelas. Por cierto, el siguiente video ya está aquí en la pantalla. Haz clic en él ahora y continúa este viaje espiritual. Allí comprenderás por qué algunos hábitos que parecen inofensivos están retrasando tu vida con Dios. Que el Espíritu Santo continúe hablándote. Y nos vemos en el próximo video.